quisiera presentarme. Soy Pablo Lanfranchi, abogado y asesor de Boy Gentile Abogados. Soy director del departamento especializado en la tramitación y obtención de la nacionalidad portuguesa por origen sefardí. Quisiese agradecer a todos los presentes por tomarse el tiempo y por podernos dar la oportunidad de conocerlos y de transmitirles los conocimientos a fin de que puedan iniciar el proceso de solicitud de la nacionalidad portuguesa o bien quienes ya se encuentren en curso conozcan cuáles son los regímenes legales que se avecinan y las comunicaciones que están emitiendo las autoridades de mayor relevancia en el proceso de la solicitud de la nacionalidad portuguesa por origen sefardí. Les destaco que no es necesario que tomen nota, tienen mi contacto, tienen el contacto del despacho para poder coordinar cualquier comunicación por privado, así como también circularemos este video con aquellos que hayan estado presentes en el webinar. En un principio quisiese darles una introducción con respecto a lo que trata la comunicación de la Comunidad Realista de Lisboa, es decir, de la reforma legal que fue aprobada por el gobierno portugués el 18 de marzo del 2022 y que entrará en vigor el 1 de septiembre del mismo año. A partir de esta reforma legal se establece un requisito sumamente gravoso para quienes inician el proceso de solicitud de la nacionalidad, es decir, que a partir de entonces, desde el 1 de septiembre de este año, se requerirá a los solicitantes de la nacionalidad que tengan un vínculo objetivo con Portugal. Este vínculo objetivo únicamente puede ser acreditado de 3 formas según establece la ley publicada. Teniendo bienes inmuebles en el país, es decir, en Portugal, que hayan sido adquiridos por herencia, o bien teniendo acciones societarias de sociedades portuguesas que también hayan sido adquiridas por herencia, o ser considerado un viajero frecuente a lo largo de la vida. Lamentablemente, este tercer requisito no se conoce cuántos viajes se requerirán para ser considerado un viajero frecuente, con lo cual es otro de los puntos grises y que da lugar a la incertidumbre de la publicación de la nueva ley. Ahora bien, desde entonces, desde la publicación de la ley el 18 de marzo hasta el 1 de junio, hubo un silencio de las autoridades administrativas y autoridades intervinientes en el proceso de la solicitud de la nacionalidad portuguesa que era necesario cubrir y aclarar. Como les digo, el 1 de junio de este año, la Comunidad Realista de Lisboa ha hecho público un comunicado oficial en el cual da a conocer su interpretación sobre la aplicabilidad de esta nueva norma. Conforme señala la Comunidad Realista de Lisboa, según su criterio, esta reforma carece de legitimidad y la cataloga de inconstitucionalidad. Es decir, si bien las autoridades gubernamentales no han atendido a los reiterados llamados y pedidos de la Comunidad Realista de Lisboa para clarificar la situación, ellos sostienen que la aplicación de los nuevos requisitos resultan inconstitucionales. Es decir, que quienes sean víctimas de la aplicación de los nuevos requisitos podrían, en principio, plantear la inconstitucionalidad de la misma ante la autoridad judicial de Portugal. Hoy en día la opinión de la Comunidad Realista es sumamente relevante, respalda lo que venimos interpretando desde los despachos que nos dedicamos a esta materia desde la publicación de la ley, la respalda, la fortalece. Y a su vez, esta comunicación de la Comunidad Realista de Lisboa sostiene que todos aquellos procesos que se hayan iniciado ante la Comunidad Realista de Lisboa antes del 1 de septiembre del presente año tendrían que ser considerados como pendientes, es decir, que deberían ser resueltos conforme la ley vigente actualmente y no aplicárseles los nuevos requisitos de la ley.
Si bien, como les digo, este comunicado de la comunidad realista de Lisboa es sumamente positivo, lamentablemente no es vinculante para las autoridades que van a resolver las solicitudes de la nacionalidad portuguesa por origen sefardí, que en términos generales la resolverá el Ministerio de Justicia de Portugal. Lamentablemente hasta el momento el Ministerio de Justicia de Portugal ha hecho silencio con respecto a la interpretación de esta nueva norma y su aplicabilidad. Es decir, que es sumamente necesario que antes del 1 de septiembre se expidan y den a conocer cómo será la aplicación de estos nuevos requisitos. Sin perjuicio de ello, seguimos alentando a los clientes y invitándolos a que se contacten con nosotros, que nos envíen sus árboles genealógicos, porque conforme señala el comunicado de la Comunidad Realista de Lisboa, todos aquellos procesos que se hayan iniciado antes del 1 de septiembre deberían ser resueltos conforme a la ley actual, la cual, en comparación con la reforma, es sumamente beneficiosa para los solicitantes de la nacionalidad. Con lo cual, mi propósito principal en este webinar es llevar tranquilidad a quienes ya hayan iniciado el proceso y todavía estén pendientes de recibir su certificado de origen sefardí, o quienes estén analizando la posibilidad de iniciar el proceso, ya que hasta tanto no llegue la fecha del 1 de septiembre y se aplique con anterioridad a esta fecha, sus casos deberían ser resueltos con la normativa actual. Dicho lo cual, quienes se encuentren todavía en trámite ante la Comunidad Israelita de Lisboa y todavía no hayan aplicado al Ministerio de Justicia de Portugal, nuestra recomendación es realizar la aplicación ante el Ministerio de forma anticipada. Digo anticipada porque en un principio el proceso se preveía que primero se aplicaba ante la Comunidad Israelita de Lisboa a la espera de obtener el certificado de origen sefardí, y una vez obtenido este certificado se aplicaba ante el Ministerio de Justicia de Portugal, aportando los documentos pertinentes más el certificado de origen sefardí. Ahora bien, ante esta situación y ante la incertidumbre que existe, la recomendación de nuestra parte es iniciar el proceso tanto ante la Comunidad Realista de Lisboa como ante el Ministerio de Justicia de Portugal en forma simultánea. De esta forma, lo que haríamos es intentar evitar que se les apliquen los nuevos requisitos al 1 de septiembre. Como les digo, el criterio de la comunidad israelita coincide con este consejo y con la postura que han adoptado múltiples despachos que se dedican a la misma materia, con lo cual seguimos en condiciones de aplicar por los nuevos solicitantes o mismo aplicar en el ministerio de forma anticipada a aquellos que todavía no hayan ingresado su expediente. Quienes hayan ingresado su expediente en el ministerio y todavía estén a la espera del certificado de origen sefardí, mismo llevarles tranquilidad, porque su situación está contemplada dentro del comunicado de la Comunidad Realista de Lisboa, y según ellos efectivamente deberían ser resueltos con el criterio de la ley actual, evidentemente una vez que se acompañe el certificado de origen sefardí y los demás documentos. Habiendo analizado la comunicación de la comunidad israelita, quisiese hacer un breve resumen del proceso de solicitud de la nacionalidad portuguesa conforme a la ley actual y la situación actual, con lo cual altera un poco lo previsto inicialmente. Como les decía, el proceso consta de 2 etapas. La primera consiste en aplicar a la Comunidad Realista de Lisboa para obtener un certificado de origen sefardí. Hoy en día la Comunidad Realista de Lisboa es la única autoridad competente para emitir un certificado que tenga validez para solicitar la nacionalidad portuguesa por origen sefardí. En esta primera aplicación, el documento fundamental que hay que presentar, el documento fundamental que se requiere, es el informe genealógico elaborado por un genealogista, o bien un expediente que otorgue todas las pruebas necesarias para tener certeza de que el solicitante desciende de un origen sefardí.
En una segunda instancia, la aplicación corresponde ante el Ministerio de Justicia de Portugal para finalmente obtener el acta de nacimiento portuguesa que concede la nacionalidad a los solicitantes. En este entonces, como les digo, corresponde hacerla de forma anticipada, con el compromiso de aportar el certificado de origen sefardí con posterioridad al momento del cual se haya obtenido. Para aplicar al Ministerio de Justicia de Portugal necesitamos un poder que redactaremos nosotros y se lo enviaremos para que los clientes firmen, una declaración de residencia que también redactaremos nosotros para que los clientes firmen, copia notarizada y apostillada del pasaporte, copia original de los antecedentes penales del país de nacimiento y de residencia que no tengan vigencia mayor a 3 meses, apostillados y traducidos al portugués por traductor jurado, y finalmente copia del acta de nacimiento que no tenga vigencia mayor a 6 meses, apostillada y también traducida al portugués por traductor jurado. En muchos de estos documentos podemos asistirlos desde nuestra firma, desde nuestros abogados en Portugal que nos van a asistir para obtener de la forma más rápida posible estos documentos y poder completar la aplicación ante el Ministerio de Justicia antes de que entren en vigor los nuevos requisitos, es decir, antes del 1 de septiembre del 2022. En términos generales, el proceso demora aproximadamente de 18 a 24 meses, desde que se hace la presentación ante la Comunidad Israelita de Lisboa hasta que se obtiene el acta de nacimiento portuguesa. Los primeros 6 a 8 meses aproximadamente es lo que se demora en obtenerse el certificado de origen sefardí emitido por la Comunidad Israelita de Lisboa, y los últimos 12 a 14 meses es lo que se demora aproximadamente el Ministerio en resolver los casos. Hoy en día el Ministerio presenta ciertas demoras en la resolución de la solicitud de la nacionalidad. Actualmente se encuentran resolviendo los casos ingresados en el año 2020, pero preveemos que, consecuencia de la entrada en vigor de la nueva ley, los ingresos de solicitudes van a mermar, con lo cual van a poder ponerse al día, o al menos eso esperamos, que se pongan al día con la resolución de las solicitudes de las nacionalidades. Repito, es importante iniciar el proceso de inmediato. Para quienes no hayan aplicado y no conozcan si tienen origen sefardí, los invitamos a que completen el árbol genealógico que se encuentra en nuestra página web, que nos lo envíen con la máxima información posible para que podamos estudiarlo con nuestros genealogistas e historiadores expertos en su zona y así conocer si son candidatos para aplicar a la nacionalidad portuguesa por origen sefardí. Cabe destacar que este primer análisis no tiene costo alguno. No tiene costo ni de genealogistas ni de abogados. Una vez que confirmamos el origen sefardí, lo cual demora aproximadamente 3 semanas, advertimos al cliente, le enviamos un presupuesto que se ajuste al caso en concreto y le presentamos todos los pasos que hay que seguir para avanzar con la solicitud de la nacionalidad portuguesa con origen sefardí. Con lo cual, les repito, los invitamos a que completen sus árboles, nos los envíen a nuestro correo electrónico. En la página web también pueden encontrar esta información, o mismo en la invitación que reciban de este webinar encontrarán mis datos para que puedan enviármelos, para que me puedan solicitar una reunión virtual en el caso de que sea necesario, y así podamos atender todas las dudas que pudiesen haber. Una vez encontrado el origen sefardí, corresponde avanzar con la preparación del informe genealógico y así finalmente dar inicio a la solicitud formal del certificado de origen sefardí y de la nacionalidad ante el Ministerio de Justicia de Portugal. Espero haber sido claros. Vamos a dar un espacio a preguntas y respuestas, así que voy a ir leyendo de a una, sin leer los nombres para preservar los datos personales de cada uno. Los invito a que escriban cualquier duda
mismo si les surge alguna duda a medida que se decanta la información o a medida que vuelven a ver este webinar, los invitamos a que contacten con nosotros tanto por vía telefónica, por vía WhatsApp o bien por correo electrónico, que el equipo de abogados atenderán sus consultas de inmediato. Melissa nos pregunta, si no se tiene aún el certificado de la CIL, es decir, de la Comunidad Israelita de Lisboa, ¿qué documentos se presentan ante el Ministerio? Bueno, Melissa, se presentan, tenemos que distinguir los documentos que son mínimos e indispensables para iniciar el expediente y aquellos documentos que pueden ser aportados con posterioridad una vez abierto el expediente. Los documentos mínimos e indispensables son el poder, la declaración de residencia, que son documentos que redactaremos nosotros y le enviaremos para que usted firme, y la copia notarizada y apostillada del pasaporte. Con eso podremos abrir el expediente y una vez abierto deberemos presentar los antecedentes penales, tanto del país de nacimiento como de residencia que no tengan vigencia mayor a 3 meses, apostillados y traducidos al portugués por traductor jurado, el acta de nacimiento que no tenga vigencia mayor a 6 meses, apostillada y traducida al portugués por traductor jurado, y en el caso de aquellos que hayan cambiado el nombre o el apellido, también el documento que acredite que es las mismas personas. Hay muchas veces que tenemos clientes, sobre todo mujeres, que han cambiado el apellido al momento de contraer matrimonio, con lo cual agregamos a los documentos antes mencionados el acta de nacimiento, el acta de matrimonio, también apostillada y traducida al portugués por traductor jurado, la cual también tiene que tener una vigencia menor a 6 meses. Entonces, en definitiva, primero iniciamos el expediente con los mínimos indispensables y luego aportamos el resto. Al igual que también tenemos el compromiso de aportar el certificado de origen sefardí, de lo contrario no avanzará la solicitud de la nacionalidad en el ministerio. Pero tenemos tiempo para presentar. Juan pide por favor mi dirección de correo electrónico. Juan, se lo voy a enviar por el mismo chat en el cual hace la pregunta, pero igualmente tenga en consideración que en el mail que usted recibió invitándolo al webinar tiene todos mis datos, ya sea el móvil para contactarme por WhatsApp, ya sea el número telefónico del despacho o bien mi correo electrónico. Igualmente, no se preocupe que les voy a estar dejando mi correo electrónico al finalizar las preguntas. María dice que entró tarde al Zoom, no se preocupe. María, ¿podrían decirme qué va a pasar? ¿Es posible aplicar cuando está pendiente el certificado de OCB? María, efectivamente es posible, conforme señala el comunicado de la Comunidad Israelita de Lisboa. Ellos sostienen que es perfectamente posible y que todos aquellos casos que hayan sido ingresados antes del 1 de septiembre deben ser resueltos conforme a la ley actual y deben ser considerados como pendientes. Sin perjuicio de lo cual, tengo que decirles que esta opinión de la Comunidad Israelita no es vinculante, pero es una opinión muy significativa y de mucho valor, ya que es una de las dos autoridades que intervienen en el proceso de solicitud de la nacionalidad. En el caso de la CIL argumenta que deben tenerse por presentado la solicitud de la nacionalidad al momento que se haya ingresado la solicitud ante la Comunidad Israelita y no ante el Ministerio de Justicia, ya que el certificado de origen sefardí significa un documento indispensable en el proceso, con lo cual ellos consideran que debe tenerse en cuenta la fecha de ingreso a la Comunidad Israelita de Lisboa y no al Ministerio para tener en consideración a partir de cuándo se debe aplicar o no la nueva ley. Independientemente de ellos, nosotros teniendo un criterio más conservador en vistas de proteger los derechos y de conservar los derechos de los clientes, aconsejamos aplicar también al Ministerio para así tener un expediente abierto a su nombre.
Mariana pregunta si el expediente se puede abrir aunque no estén todos los documentos. Efectivamente, Mariana, según contestaba dos preguntas atrás, se puede iniciar con un mínimo indispensable de documentos y luego ir aportando el resto a medida que se van obteniendo, al igual que forma parte de este grupo de documentos que se aportará con posterioridad el certificado de origen sefardí. Recomendamos aportarnos la mayor cantidad de documentos posible para aplicar al ministerio. Es decir, si ya se tiene acta de nacimiento apostillada y traducida o antecedentes penales apostillados y traducidos, también pueden enviárnoslo para hacer una presentación un poco más completa. Pero eso no es un requisito indispensable. Cabe destacar que también nosotros podemos asistirlos con las traducciones juradas de los documentos para así también agilizar la presentación ante el Ministerio de Justicia de Portugal. ¿Cuál es la página web? Pregunta Juan, en donde puede diligenciar el árbol genealógico. Juan, en la página web del despacho va a encontrar nuestro árbol genealógico. De no encontrarlo, no se preocupe, puede solicitárnoslo tanto al mail del despacho o al mío también, con lo cual le facilitaremos nuestro modelo de árbol genealógico para que lo complete con la máxima información posible. Juan, le repito, al finalizar el tiempo de preguntas y respuestas, les voy a dejar mi correo electrónico para que puedan contactarse directamente conmigo. Carlos nos pregunta, después de subsanar el árbol genealógico solicitado por la comunidad israelita de Lisboa, ¿cuánto tiempo demora en expedir o denegar la certificación? A ver, Carlos, es muy variable los tiempos que maneja la comunidad israelita, fundamentalmente porque cada genealogía requiere diferente grado de estudio. Por lo cual es difícil establecer un tiempo en el cual se va a expedir, ya sea de forma favorable o desfavorable de la comunidad israelita. Sin perjuicio de ello, en la experiencia que tenemos con más de 2.500 nacionalidades gestionadas, advertimos que un promedio es que desde que se aplica hasta que la comunidad israelita de Lisboa lo resuelve, pasan entre 6 y 8 meses. En el caso de haber sido requerido, es decir, de habérsele solicitado aportar documentos o datos adicionales, ese tiempo va a verse modificado, pero una vez que se presenta, en el caso de que usted ya haya pasado la primera etapa de evaluación de la comunidad, debería ser resuelto en el plazo de 2 a 4 meses. Como le digo y le repito, estos plazos son estimativos, son muy variables en definitiva, todos ellos dependiendo de la longitud y de la complejidad del informe genealógico y de la línea utilizada. No es lo mismo aquellos solicitantes que aplican con una línea genealógica que ya fue varias veces aprobada por la comunidad, que aquellos que innovan en una nueva línea genealógica. Entonces eso también afecta a los tiempos de resolución. José nos pregunta, ¿qué ocurre si luego el gobierno de Portugal rechaza las solicitudes presentadas sin el certificado de origen sefardí del asilo? Entiendo que ustedes plantean que se presenta la solicitud de la constancia de tramitación del certificado. Efectivamente, nosotros al iniciar el expediente en el ministerio y no tener el certificado, lo que hacemos es presentar la constancia de aplicación ante la Comunidad Israelita de Lisboa y el árbol genealógico para de esta forma demostrar al ministerio que estamos en proceso, que tenemos voluntad de aplicar de forma completa a la solicitud, pero que por el momento estamos a la espera de la resolución de la aplicación ante la Comunidad Israelita de Lisboa. Como digo, José, por el momento lamentablemente el Ministerio de Justicia ha hecho silencio con respecto a la interpretación y la aplicabilidad de los nuevos requisitos, con lo cual no podemos garantizar al 100% que los casos abiertos no vayan a ser descartados o aplicados con la nueva ley, pero esto no sería conforme a la ley, ya que se les estaría aplicando de forma retroactiva una norma, lo cual es inconstitucional, con lo cual por eso es que tanto nosotros como la Comunidad Israelita de Lisboa y tantos otros despachos que se dedican
a la misma materia, sostenemos que los casos que sean iniciados aún cuando se encuentren incompletos deben ser resueltos conforme a la ley vigente al momento de aplicar. Juan también nos pregunta, una vez adquirida la nacionalidad portuguesa por origen sefardí, ¿puede tener la nacionalidad mi esposa y mis hijos? Efectivamente, Juan, es posible extender la nacionalidad a hijos en la medida en la cual los hijos sean menores de edad al momento que su padre o madre adquiere la nacionalidad. Y en el caso de cónyuges también es posible transmitirle la nacionalidad cumpliendo con ciertos requisitos. En el caso de que se tengan hijos matrimoniales, tienen que tener una antigüedad de matrimonio de 3 años, y en el caso de no tener hijos matrimoniales, la antigüedad del matrimonio exigido es de 6 años. Para solicitar la extensión de la nacionalidad en el caso del matrimonio, primero corresponde registrar el matrimonio en el registro de Portugal y luego solicitar la extensión de la nacionalidad, con lo cual estamos considerando un proceso de 2 etapas. En el caso de los hijos, también, como le digo, es perfectamente posible, es un proceso más sencillo, un poco más abreviado, más económico también, con lo cual, si cumple con el requisito de haberlo adquirido cuando ellos eran menores de edad, perfectamente también podemos asesorarlo al respecto y realizar la gestión por usted. Bruno nos pregunta, ¿qué pasa si se inicia el proceso y el gobierno portugués después del 1 de septiembre no tiene en cuenta la solicitud de la Comunidad Realita de Goda y la ley actual? Bruno, en ese caso, si esa fuese la actitud adoptada por el Ministerio, la cual es cuestionable en instancia judicial, a esos casos se les intentará aplicar los nuevos requisitos y quienes no lo cumplan no podrán avanzar con la solicitud de la nacionalidad. Como le digo, esta aplicación es judicializable, planteando la inconstitucionalidad, ya lo dice así el comunicado de la Comunidad Realita de Lisboa. Seguimos leyendo preguntas. Nos hacen una nueva consulta que es, para poderlo otorgarse a los hijos, ¿se puede hacer después de que, en su caso, me la otorguen? Efectivamente, para poder otorgar la nacionalidad a los hijos o mismo a los cónyuges, primero quien esté tramitando la nacionalidad portuguesa por origen sefardí la tiene que haber adquirido. No se puede iniciar la gestión de extensión de la nacionalidad sin que el solicitante sea beneficiario de la nacionalidad portuguesa. Karina nos pregunta si hay alguna diferencia si el solicitante de la nacionalidad, o bien dicho aplicante, vive en Estados Unidos. Karina, no hay ninguna diferencia con que el solicitante viva en Estados Unidos o cualquier otro país del mundo. Mismo el 90% o diría 95% de nuestros clientes viven fuera de Europa, con lo cual no hay distinción alguna. Le invitamos a que complete su árbol para que podamos asesorarla, asistirla y confirmar fundamentalmente si es candidata a solicitar la nacionalidad. Margarita nos pregunta si hay que pagar la tasa administrativa del Ministerio de Justicia al momento de aplicar al Ministerio. Efectivamente, hay que pagar al momento de aplicar a la comunidad la tasa correspondiente, que es de 500 euros, y la tasa correspondiente al Ministerio de 250 euros. Es decir, cuando nosotros le enviamos un presupuesto, igualmente estas 2 tasas y demás costos del proceso van a estar incluidos para que nosotros podamos realizar todo el proceso en nombre del cliente y no se tenga que preocupar de nada. Entonces, de esta forma, nosotros realizaremos el pago en nombre del cliente y avanzaremos con las aplicaciones en ambas instancias. Carolina nos dice, mi hermana ya tiene el certificado sefardí otorgando por la comunidad de Oporto. ¿Qué debo hacer ahora para que la comunidad de Lisboa me dé certificado para mí también? Carolina, es perfectamente válido aplicar hoy en día a la Comunidad Realita de Lisboa teniendo los antecedentes de Oporto. Lamentablemente la comunidad de Oporto ya no se encuentra en actividad,
pero si nos envía su caso y los documentos necesarios, que es un árbol genealógico, que la contacte o que la una con un país de origen sefardí y los documentos que acredite la relación parental entre usted y ese ancestro que proviene de un origen sefardí, entonces perfectamente podremos hacer la aplicación por usted. La invito a que me escriba para que podamos asesorarla en su caso en particular y fundamentalmente asesorarla del paso a seguir contando con el antecedente de su hermana. Cuando los hijos ya son adultos, me preguntan también cómo es el proceso cuando ya son adultos. Bueno, cuando los hijos ya son mayores de 18 años, corresponde iniciar una solicitud de la nacionalidad portuguesa por origen sefardí de forma independiente. Conforme exige la ley portuguesa, únicamente pueden aplicar la nacionalidad por origen sefardí quienes sean mayores de edad. Y a su vez, quienes tengan mayoría de edad deben iniciar un proceso independiente. No se pueden iniciar procesos de grupos familiares. María me dice, mi hijo cumple 18 años el 26 de septiembre, ¿se puede meter la aplicación ante el 1 de septiembre? Lamentablemente no, María, es requisito que el solicitante tenga mayoría de edad al momento de ingresar su expediente en el ministerio. Se podría iniciar su solicitud ante la comunidad israelita, pero no así ante el ministerio. Y como le digo, nuestra postura es de aplicar ante el ministerio antes del 1 de septiembre para de esta forma evitar que se les apliquen los nuevos requisitos. Al ser su hijo recién mayor de edad el 26 de septiembre, no podemos aplicar antes del 1, con lo cual lamento que no podremos asistirla en esa aplicación, ya que el ministerio nos la rechazaría. Margarita nos pregunta, si ya tengo un hermano que tiene su certificado y yo hago la solicitud al Ministerio de Justicia, ¿puedo aportar su certificado más una declaración jurada de que somos mismo árbol genealógico? Lo que me preocupa es llenar el formulario porque ahí hay que marcar que aporto el certificado. A ver, en respuesta a su consulta, Margarita, no es posible aplicar al Ministerio con el certificado de un familiar. Necesariamente se tiene que aplicar con un certificado propio. Igualmente, si tiene el antecedente de su hermano, la Comunidad Israelita de Lisboa o la aplicación ante la comunidad va a ser más ágil, no va a durar, como decíamos hace unos instantes, 8 meses aproximadamente, sino que se van a reducir a 6 meses. Nuevamente estos plazos son aproximados, pero le confirmo que va a necesitar un certificado propio. Con lo cual, le invito a que nos contacten para que podamos estudiar el antecedente de su hermano y poder hacer una aplicación para que se resuelva de la forma más acelerada posible y, a su vez, aplicar al Ministerio de Justicia de Portugal. Nuevamente me preguntan, cuando los hijos son adultos, ¿qué maneras se pueden otorgar? Les repito, los hijos mayores de edad necesitan iniciar un procedimiento independiente. Esto significa iniciar una solicitud para sí mismos, aportando los documentos propios y aportando fundamentalmente un informe genealógico. Rosángela me pregunta, que no viene al tema del webinar, pero no hay inconveniente en responderlo. Si el hijo tiene nacionalidad portuguesa, ¿puede solicitarla para sus padres? Lamentablemente no, la transmisión de la nacionalidad es de forma descendiente y no ascendiente. Es decir, la nacionalidad puede ser transmitida de padres a hijos o de abuelos a nietos, no viceversa. A ver si hay más preguntas. La ciudadanía puede aplicarse a mis hijos, son trillizos de 13 años. Alfredo, sus hijos, como le digo, no pueden solicitar la nacionalidad, pero sí puede solicitarlo usted y una vez adquirida, extendársela a ellos. Por las edades que me dice que tienen, que de 13 años, muy probablemente, prácticamente seguro, va a obtener el pasaporte antes que ellos cumplan la mayoría, con lo cual, una vez adquirida la nacionalidad, podrá extendársela. Nuevamente preguntan si es necesario hacer el pago
de la tasa administrativa del Ministerio al realizar la aplicación. Se lo reitero, si es necesario, es un requisito sin el cual el Ministerio no aceptará el ingreso del expediente o de la solicitud. Me pregunta Julio, ¿es requisito indispensable que la copia apostillada del pasaporte esté apostillada en el país de origen de este pasaporte? Julio, lo que se está apostillando no es técnicamente el pasaporte, sino la copia notarizada del pasaporte. Le digo cómo es el proceso para obtener este documento. Se realiza una copia del pasaporte, se lleva ante un notario o escribano, quien certifica que la copia es exacta al documento original y esa certificación notarial luego es apostillada. Con lo cual, si usted hace la copia notarizada en un país, en ese país va a necesitar realizar la apostilla, pero es independiente del país de origen del pasaporte. Héctor nos dice que ya envió sus documentos. Perfecto, Héctor, le agradecemos. Estamos analizándolo. En el caso suyo, le daremos respuesta en cuanto hayamos podido visualizarlos. Julio me pregunta si tenemos pensado iniciar un recurso inconstitucional ante el Tribunal Portugués. Julio, el recurso es por cada caso en concreto, no se puede iniciar un recurso de inconstitucionalidad en términos generales, con lo cual primero deberíamos esperar que entren en vigor los nuevos requisitos, luego ver cuál es la postura adoptada por el Ministerio, luego esperar que se le aplique a algunos de nuestros clientes que consideramos que no será el caso, y llegado a ser así, analizaremos la opción de interponer un recurso de inconstitucionalidad. Nuevamente me dicen si pueden aplicar al Ministerio de Justicia con un certificado de un familiar. Reitero, no es posible ello, ya que el Ministerio va a exigir que cada expediente tenga su propio certificado de origen sefardí, expedido por la comunidad en su momento de Oporto y hoy en día de Lisboa. Únicamente estos dos certificados son los aceptados para iniciar el proceso de solicitud de la nacionalidad portuguesa ante el Ministerio de Justicia de Portugal. Héctor pregunta que con respecto al pasaporte envía únicamente la copia notarizada, ya que el proceso de apostilla demora mucho y probablemente lo logre ya cumplido el plazo del 1 de septiembre. Como le digo, Héctor, no se preocupe porque la notarización y apostilla del pasaporte la podemos realizar nosotros con nuestros notarios directamente en Portugal, con lo cual invitamos a que nos envíe directamente el documento que tiene para que nosotros podamos agilizarlo y realizar la gestión en Portugal para poder hacer la presentación lo antes posible. Seguimos esperando, damos 2 minutos más para que puedan llegar más preguntas. Mariana nos dice, para esposo con hijos, ¿se cuentan los 3 años de matrimonio desde que se registró el matrimonio ante Portugal o desde la fecha en la que pasó? La antigüedad del matrimonio se computa desde la fecha que determina el acta de matrimonio. Es decir, no es necesario tener 3 o 6 años de matrimonio registrado en Portugal. Se puede registrar el matrimonio y al día siguiente solicitar la extensión. Lo que se tiene en cuenta es la fecha consignada en el acta matrimonial original. Melissa pregunta si se debe apostillar todo el pasaporte antiguo o solo la primera página. Melissa, recomendamos que nos envíe la copia notarizada de la página en la cual encuentra la fotografía donde se encuentran los datos. Esta página tiene que ser notarizada y apostillada. Margarita nos dice, ya tengo el número de SIL de mi proceso, lo que quiero saber si es como respaldo puede aportar el certificado de mi hermano ante el Ministerio de Justicia. No, Margarita, como le decíamos,
vamos a aportar su constancia de aplicación ante la Comunidad Israelita de Lisboa, pero no podremos aportar el certificado de su hermano, no tendrá peso alguno. Así que le recomendamos que nos envíe la constancia de aplicación para que podamos realizar la aplicación del ministerio y de esta forma demostrar que estamos en proceso y que simplemente estamos a la espera de que la Comunidad Israelita de Lisboa resuelva la solicitud. María me dice que en Venezuela las notarías no certifican la página de la totalidad del pasaporte. María, tenemos clientes venezolanos que han logrado hacerlos, independientemente de ellos sabemos que es un trámite que presenta muchos problemas, ya que hay notarías que se niegan a realizar esta gestión. Por ello ofrecemos a los clientes realizarla directamente nosotros, para así poder evitar inconvenientes y agilizar el proceso. Si nos envía una copia a color de su pasaporte, podemos realizar perfectamente la gestión con nuestros notarios. Me pregunta nuevamente María si apostilla y notariza la primera hoja. Si efectivamente María, por favor envíenos simplemente la primera hoja en la cual encuentra la fotografía. Entiendo que no hay más preguntas. Julio nos pregunta si es requisito indispensable que la copia apostillada del pasaporte esté apostillada en el país de origen. Nuevamente, como decíamos en unos instantes, se tiene que apostillar en el país en el cual se hizo la copia notarizada del pasaporte. No necesariamente tiene que coincidir con el país de emisión del pasaporte. Perfecto, no hay más preguntas por el momento. Igualmente los invitamos a que si tienen alguna duda adicional, contacten con nosotros. Les voy a dejar a continuación mi correo electrónico para que puedan escribirme, enviarme sus árboles genealógicos, enviarme sus antecedentes, los documentos de sus casos, para que podamos estudiarlos, mismo con nuestros historiadores, y así aconsejarlos y confirmarles si efectivamente son candidatos a solicitar la nacionalidad portuguesa por origen sefardí. Antes de despedirme, quisiese recordarles que todavía es posible solicitar la nacionalidad portuguesa por origen sefardí. Estamos en el tiempo límite, necesitaríamos iniciar el proceso lo antes posible, con lo cual recomendamos que nos envíen sus árboles genealógicos y sus documentos lo antes posible. Reitero, todavía es posible y recomendamos aprovechar la última oportunidad, ya que a partir del 1 de septiembre lamentablemente los requisitos van a ser significativamente más exigentes, con lo cual es una muy buena oportunidad para aprovechar y obtener una nacionalidad portuguesa, es decir, una nacionalidad europea que reconoce los derechos idénticos a cualquier otra nacionalidad europea de una forma accesible y sencilla. Margarita, finalmente la última pregunta, dice que en el formulario que hay que completar dice que hay que presentar el certificado. Margarita, ese formulario, en caso que lo haga con nosotros, no es necesario completarlo, ya que nosotros realizaremos la aplicación de forma personal en el ministerio, lo cual le garantiza mayor agilidad al proceso. Hoy en día las solicitudes que se hacen desde los consulados pertinentes a cada país demoran significativamente más y en muchos casos lamentablemente presentan inconvenientes de extravío de documentos o de demoras infundadas. Perfecto, quedamos a disposición, agradecemos a todos los presentes. A continuación les dejo mi correo para que puedan contactarnos. Igualmente encuentran nuestros contactos en nuestra página web de Goy Gentile Abogados. Ya tienen en el chat mi email, siéntanse libres de escribirme, espero sus contactos. Todas las dudas las vamos a resolver, coordinaremos reuniones virtuales para poder atender de forma oral
todos los clientes y todas las dudas en tiempo y en forma para realizar las aplicaciones antes del 1 de septiembre y así proteger el derecho de los clientes de obtener una nacionalidad portuguesa por origen sefardí, que les reitero, es una oportunidad única que es digna de ser aprovechada para obtener un pasaporte europeo que es de beneficio propio y de la familia. Muchas gracias por su presencia, les agradezco otra vez el tiempo y la atención, estamos a su completa disposición, que tengan muy buenos días y muy buenas tardes.